Excitación del músculo esquelético, transmisión neuromuscular y acoplamiento, excitación-contracción. Transmisión de impulsos desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo esquelético, la unión neuromuscular. Las fibras del músculo esquelético están inervadas por fibras nerviosas mielinizadas grandes que se originan en las motoneuronas grandes de las astas anteriores de la médula espinal. Como se expone en el capítulo 6, todas las fibras nerviosas, después de entrar en el vientre muscular, normalmente se ramifican y estimulan entre 3 y varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Cada terminación nerviosa forma una unión denominada unión neuromuscular, con la fibra muscular cerca de su punto medio. El potencial de acción que se inicia en la fibra muscular por la señal nerviosa viaja a ambas direcciones hacia los extremos de la fibra muscular. Con la excepción de aproximadamente el 2% de las fibras musculares, solo hay una unión de este tipo en cada fibra muscular. Anatomía fisiológica de la unión neuromuscular, la placa motora terminal. La figura 7.1a y b muestra la unión neuromuscular que forma una gran fibra nerviosa mielinizada con una fibra muscular esquelética. La fibra nerviosa forma un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que se invaginan en la superficie de la fibra muscular, pero que permanecen fuera de la membrana plasmática. Toda la estructura se denomina placa motora terminal. Está cubierta por una o más células de Schwann que la aíslan de los líquidos circundantes. La figura 7.1c muestra la unión entre una terminación axónica única y la membrana de una fibra muscular. La membrana invaginada se denomina gotiera sináptica o valle sináptico, y el espacio que hay entre la terminación y la membrana de la fibra se denomina espacio sináptico o hendidura sináptica. Este espacio mide de 20 a 30 nanómetros de anchura. En el fondo de la gotiera hay numerosos pliegues más pequeños de la membrana de la fibra muscular denominados hendiduras subneurales, que aumentan mucho el área superficial en la que puede actuar el transmisor sináptico. En la terminación axónica hay muchas mitocondrias que proporcionan trifosfato de adenosina, ATP, la fuente de energía que se utiliza para la síntesis del transmisor excitador acetilcolina. Esta, a su vez, excita la membrana de la fibra muscular. La acetilcolina se sintetiza en el citoplasma de la terminación, pero se absorbe rápidamente hacia el interior de las vesículas sinápticas, cuya cantidad se aproxima a 300.000 en las terminaciones de una única placa terminal. En el espacio sináptico hay grandes cantidades de la enzima acetilcolinesterasa que destruye la acetilcolina algunos milisegundos después de que hayan liberado las vesículas sinápticas. Secreción de acetilcolina por las terminaciones nerviosas. Cuando un impulso nervioso llega a la unión neuromuscular, se liberan aproximadamente 125 vesículas de acetilcolina desde las terminaciones hacia el espacio sináptico. Algunos de los detalles de este mecanismo se pueden ver en la figura 7.2, que muestra una imagen ampliada de un espacio sináptico con la membrana neural por encima y la membrana muscular y sus hendiduras subneurales por debajo. En la superficie interna de la membrana neural hay barras densas lineales, que se muestran en sección transversal en la figura 7.2. A ambos lados de cada una de estas barras densas hay partículas proteicas que penetran en la membrana neural. Son canales de calcio activados por el voltaje. Cuando un potencial de acción se propaga por la terminación, estos canales se abren y permiten que iones calcios difundan desde el espacio sináptico hacia el interior de la terminación nerviosa. Se piensa que a su vez los iones calcios activan la proteína sinasa dependiente de calcio-calmodulina, que a su vez fosforila las proteínas sinapsina que unen las vesículas de acetilcolina con el citoesqueleto del terminal presináptico. Este proceso libera las vesículas de acetilcolina del citoesqueleto y permite que se muevan a la zona activa de la membrana neural presináptica adyacente a las barras densas. Las vesículas se ajustan en los puntos de liberación, se fusionan con la membrana neural y vacían su acetilcolina hacia el espacio sináptico mediante el proceso de exocitosis. Aunque algunos de los detalles que se han mencionado previamente son hipotéticos, se sabe que el estímulo eficaz que produce la liberación de acetilcolina desde las vesículas es la entrada de iones calcio
y que después se vacía la acetilcolina desde las vesículas a través de la membrana neural adyacente a las barras densas. La acetilcolina abre los canales iónicos en las membranas posinápticas. La figura 7.2 también muestra muchos receptores de acetilcolina pequeños en la membrana de la fibra muscular. Son canales iónicos activados por acetilcolina y están localizados casi totalmente cerca de las aberturas de las hendiduras subneurales que están inmediatamente debajo de las zonas de las barras densas, donde se libera la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Cada receptor es un complejo proteico que tiene un peso molecular total de aproximadamente 275.000. El complejo receptor de acetilcolina fetal está formado por 5 subunidades proteicas, 2 proteínas alfa y una proteína beta, una proteína delta y una gamma. En el adulto, una proteína épsilon sustituye a la proteína gamma en el complejo receptor. Estas moléculas proteicas atraviesan la membrana y están dispuestas en círculo para formar un canal tubular que se muestra en la figura 7.3. El canal permanece cerrado como se ilustra en la parte A de la figura, hasta que 2 moléculas de acetilcolina se unen respectivamente a las 2 subunidades proteicas alfa. Esta fijación produce un cambio conformacional que abre el canal, como se puede ver en la parte B de la figura. El canal activado por acetilcolina tiene un diámetro de aproximadamente 0,65 nanómetros, que es lo suficientemente grande como para permitir que los iones positivos importantes, sodio, potasio y calcio, se muevan con facilidad a través de la abertura. Los estudios en que se ha utilizado el pinzamiento zonal de membrana ha demostrado que uno de estos canales, cuando es abierto por la acetilcolina, puede transmitir de 15.000 a 30.000 iones sodio en un milisegundo. Por el contrario, los iones negativos como los iones cloruro no lo atraviesan debido a las intensas cargas negativas de la abertura del canal que las repelen. En la práctica fluyen muchos más iones sodio a través de los canales activados por acetilcolina que de cualquier otro tipo, por 2 motivos. Primero, solo hay 2 iones positivos en concentraciones grandes, iones sodio en el líquido extracelular e iones potasio en el líquido intracelular. Segundo, el potencial negativo del interior de la membrana muscular de menos 80 a menos 90 milivoltios arrastra los iones sodio de carga positiva hacia el interior de la fibra, a la vez que impide de manera simultánea la salida de los iones potasio de carga positiva cuando intentan pasar hacia el exterior. Como se muestra en la figura 7.3b, el principal efecto de la apertura de los canales activados por la acetilcolina es permitir que grandes cantidades de iones sodio entren al interior de la fibra, desplazando con ellos grandes cantidades de cargas positivas. Esta acción genera un cambio de potencial positivo local en la membrana de la fibra muscular, denominado potencial de la placa terminal. A su vez, este potencial de la placa terminal inicia un potencial de acción que se propaga a lo largo de la membrana muscular y de esta manera produce la contracción muscular. Destrucción por la acetilcolinesterasa de la acetilcolina liberada. Una vez que se ha liberado hacia el espacio sináptico, la acetilcolina sigue activando los receptores de acetilcolina mientras persiste en el espacio. Sin embargo, se elimina rápidamente por 2 medios. 1. La mayor parte de la acetilcolina es destruida por la enzima acetilcolinesterasa, que está unida principalmente a la capa esponjosa de tejido conjuntivo fino que llena el espacio sináptico entre la terminación nerviosa presináptica y la membrana muscular postsináptica. Y 2. Una pequeña cantidad de acetilcolina difunde hacia el exterior del espacio sináptico y ya no está disponible para actuar sobre la membrana de la fibra muscular. El breve espacio de tiempo que permanece la acetilcolina en el espacio sináptico, algunos milisegundos como mucho, normalmente es suficiente para excitar la fibra muscular. Después, la rápida eliminación de la acetilcolina impide la reexcitación muscular continuada después de que la fibra muscular se haya recuperado de su potencial de acción inicial. Potencial de la placa terminal y excitación de la fibra muscular esquelética. La rápida entrada de iones sodio en la fibra muscular cuando se abren los canales activados por acetilcolina hace que el potencial eléctrico en el interior de la fibra en la zona local de la placa terminal aumente en dirección positiva hasta 50-75 milivoltios, generando un potencial local denominado potencial de la placa terminal.
Recuérdese del capítulo 5 que normalmente es suficiente un aumento súbito del potencial de la membrana nerviosa de más de 20 a 30 milivoltios para iniciar la apertura de cada vez más canales de sodio, iniciando de esta manera un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular. La figura 7.4 muestra el principio del inicio del potencial de acción por un potencial de la placa terminal. Esta figura muestra tres potenciales distintos de placa terminal. Los potenciales de la placa terminal A y C son demasiado débiles para producir un potencial de acción, aunque sí producen cambios locales débiles de voltaje de la placa terminal, como se muestra en la figura. Por el contrario, el potencial de la placa terminal B es mucho más intenso, ya sea que se abre un número suficiente de canales de sodio, de modo que el efecto autorregenerativo del flujo cada vez mayor de iones sodio hacia el interior de la fibra inicia un potencial de acción. La debilidad del potencial de la placa terminal del punto A estaba producida por intoxicación de la fibra muscular con curare, un fármaco que bloquea la acción activadora de la acetilcolina sobre los canales de acetilcolina compitiendo con los puntos del receptor de acetilcolina. La debilidad del potencial de la placa terminal del punto C se debió al efecto de la toxina botulínica, un veneno bacteriano que reduce la magnitud de la liberación de acetilcolina por las terminales nerviosas. Factor de seguridad para la transmisión en la unión neuromuscular. Fatiga de la unión. Habitualmente cada impulso que llega a la unión neuromuscular produce un potencial de la placa terminal aproximadamente 3 veces mayor que el necesario para estimular la fibra nerviosa. Por tanto, se dice que la unión neuromuscular normal tiene un elevado factor de seguridad. Sin embargo, la estimulación de la fibra nerviosa a frecuencias mayores de 100 veces por segundo durante varios minutos con frecuencia disminuye tanto el número de vesículas de acetilcolina que los impulsos no pueden pasar hacia la fibra nerviosa. Esta situación se denomina fatiga de la unión neuromuscular y es el mismo efecto que produce fatiga de la sinapsis en el sistema nervioso central cuando las sinapsis son sobreexcitadas. En condiciones normales de funcionamiento raras veces se produce una fatiga medible de la unión neuromuscular, e incluso en estos casos solo se ve con los niveles más intensos de actividad muscular. Biología molecular de la formación y liberación de acetilcolina. La formación y la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular se producen en las siguientes fases. 1. Se forman vesículas pequeñas de aproximadamente 40 nanómetros de tamaño en el aparato de Golgi del cuerpo celular de la motoneurona de la médula espinal. Estas vesículas son transportadas después por el axoplasma que fluye a través del núcleo del axón desde el cuerpo celular central en la médula espinal hasta la unión neuromuscular en las terminaciones de las fibras nerviosas periféricas. Se acumulan aproximadamente 300.000 de estas pequeñas vesículas en las terminaciones nerviosas de una única placa terminal del músculo esquelético. 2. La acetilcolina se sintetiza en el citosol de la terminación de la fibra nerviosa, aunque se transporta inmediatamente a través de la membrana de las vesículas hasta su interior, donde se almacena en una forma muy concentrada, aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina en cada vesícula. 3. Cuando un potencial de acción llega a la terminación nerviosa, abre muchos canales de calcio en la membrana de la terminación nerviosa porque esta terminación tiene muchos canales de calcio activados por el voltaje. En consecuencia, la concentración de iones calcio en el interior de la membrana terminal aumenta aproximadamente 100 veces, lo que a su vez aumenta la velocidad de fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana terminal aproximadamente 10.000 veces. Esta fusión hace que muchas de las vesículas se rompan, permitiendo la exocitosis de la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Con cada potencial de acción habitualmente se produce la lisis de aproximadamente 125 vesículas. Posteriormente, después de algunos milisegundos, la acetilcolina es escindida por acetilcolinesterasa en ion de acetato y colina, y la colina se reabsorbe activamente en la terminación neural para ser reutilizada para formar de nuevo acetilcolina. Esta secuencia de acontecimientos se produce en un periodo de 5 a 10 milisegundos. 4. El número de vesículas disponible en la terminación nerviosa es suficiente para permitir la transmisión de solo algunos miles de impulsos desde el nervio hacia el músculo. Por tanto, para la función continuada de la unión neuromuscular se deben volver a formar rápidamente nuevas vesículas. En un plazo de algunos segundos, después de que haya terminado cada uno de los potenciales de acción, aparecen hendiduras revestidas
en la membrana de la terminación nerviosa, producidas por las proteínas contráctiles de la terminación nerviosa, especialmente la proteína clatrina, que está unida a la membrana en las zonas de las vesículas originales. En un plazo de aproximadamente 20 segundos, las proteínas se contraen y hacen que las hendiduras se rompan hacia el interior de la membrana, formando de esta manera nuevas vesículas. En un plazo de algunos segundos, la acetilcolina es transportada hacia el interior de estas vesículas y ya están dispuestas para un nuevo ciclo de liberación de acetilcolina. Fármacos que potencian o bloquean la transmisión en la unión neuromuscular. Fármacos que estimulan la fibra muscular por su acción similar a la acetilcolina. Varios compuestos, por ejemplo, metacolina, carbacol y nicotina, tienen casi el mismo efecto sobre la fibra muscular que la acetilcolina. La diferencia entre estos fármacos y la acetilcolina consiste en que los fármacos no son destruidos por la colinesterasa o son destruidos tan lentamente que su acción con frecuencia persiste durante muchos minutos a varias horas. Estos fármacos actúan produciendo zonas localizadas de despolarización de la membrana de la fibra muscular en la placa motora terminal donde están localizados los receptores de acetilcolina. Después, cada vez que la fibra muscular se recupera de una contracción previa, estas zonas polarizadas por la fuga de iones inician un nuevo potencial de acción, produciendo de esta manera un estado de espasmo muscular. Fármacos que estimulan la unión neuromuscular mediante la inactivación de la acetilcolinesterasa. 3 fármacos particularmente bien conocidos, neostigmina, fisostigmina y fluorofosfato de diisopropilo, inactivan la acetilcolinesterasa de la sinapsis de modo que ya no puede hidrolizar la acetilcolina. Por tanto, con cada impulso nervioso sucesivo se acumula una cantidad adicional de acetilcolina, que estimula repetitivamente la fibra muscular. Esta actividad produce espasmo muscular incluso cuando llegan al músculo solo unos pocos impulsos nerviosos. Lamentablemente también puede producir la muerte por espasmo laríngeo, que produce la asfixia del paciente. Neoxismina y fisostigmina se combinan con la acetilcolinesterasa para inactivar la acetilcolinesterasa durante hasta varias horas, después de lo cual estos fármacos son desplazados de la acetilcolinesterasa, de modo que la esterasa se activa de nuevo. Por el contrario, el fluorofosfato de diisopropilo, que es un potente tóxico gaseoso nervioso, inactiva la acetilcolinesterasa durante semanas, lo que hace que sea un tóxico particularmente letal. Fármacos que bloquean la transmisión en la unión neuromuscular. Un grupo de fármacos conocido como fármacos curariformes puede impedir el paso de los impulsos desde la terminación nerviosa hacia el músculo. Por ejemplo, la D-tubocurarina bloquea la acción de la acetilcolina sobre los receptores de acetilcolina de la fibra muscular, impidiendo de esta manera el aumento suficiente de la permeabilidad de los canales de la membrana muscular para iniciar un potencial de acción. La miastenia grave causa debilidad muscular. La miastenia grave, que aparece en aproximadamente 1 de cada 20.000 personas, produce debilidad muscular debido a que las uniones neuromusculares no pueden transmitir suficientes señales desde las fibras nerviosas a las fibras musculares. En cuanto a su patogenia, en la sangre de la mayor parte de los pacientes que tienen miastenia grave se ha detectado anticuerpos dirigidos frente a los receptores de acetilcolina. Por tanto, se piensa que la miastenia grave es una enfermedad autoinmunitaria en la que los pacientes han desarrollado anticuerpos que bloquean o destruyen sus propios receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular postsináptica. Independientemente de la causa, los potenciales de la placa terminal que se producen en las fibras musculares en su mayoría son demasiado débiles para iniciar la apertura de los canales de sodio activados por el voltaje, de modo que no se produce la despolarización de las fibras musculares. Si la enfermedad es lo suficientemente intensa, el paciente muere por insuficiencia respiratoria como consecuencia de una debilidad muy acusada de los músculos respiratorios. La enfermedad habitualmente se puede mejorar durante horas mediante la administración de neostigmina o de cualquier otro fármaco anticolinesterásico que permite que se acumulen cantidades de acetilcolina mayores de lo normal en el espacio sináptico. En un plazo de minutos, algunas de estas personas pueden comenzar a tener una función casi normal, hasta que sea necesaria una nueva dosis de neostigmina varias horas después. Potencial de acción muscular.
Casi todo lo que se ha analizado en el capítulo 5 sobre el inicio y la conducción de los potenciales de acción en las fibras nerviosas se aplica por igual a las fibras musculares esqueléticas, excepto por diferencias cuantitativas. Algunos de los aspectos cuantitativos de los potenciales musculares son los siguientes. 1. Potencial de membrana en reposo. Aproximadamente menos 80 a menos 90 milivoltios en las fibras esqueléticas, el mismo que en las fibras nerviosas mielinizadas grandes. 2. Duración del potencial de acción, 1 a 5 milisegundos en el músculo esquelético, aproximadamente 5 veces mayor que en los nervios mielinizados grandes. 3. Velocidad de conducción, 3 a 5 metros por segundo, aproximadamente un treceavo de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas mielinizadas grandes que excitan el músculo esquelético. Los potenciales de acción se propagan al interior de la fibra muscular a través de los túbulos transversos. La fibra muscular esquelética es tan grande que los potenciales de acción que se propagan a lo largo de la membrana de su superficie casi no producen ningún flujo de corriente en la profundidad de la fibra. Sin embargo, para producir una contracción muscular máxima, la corriente debe penetrar en las zonas profundas de la fibra muscular hasta la vecindad de las miofibrillas individuales. Esta penetración se consigue mediante la transmisión de los potenciales de acción a lo largo de los túbulos transversos, túbulos T, que penetran a lo largo de toda la fibra muscular desde un extremo de la fibra hasta el otro, como se señala en la figura 7.5. Los potenciales de acción de los túbulos T producen liberaciones de iones calcio en el interior de la fibra muscular en la vecindad inmediata de las miofibrillas, y estos iones calcio a su vez producen la contracción. Este proceso global se denomina acoplamiento, excitación, contracción. Acoplamiento, excitación, contracción. Sistema de túbulos transversos, retículo sarcoplásmico. La figura 7.5 muestra las miofibrillas rodeadas por el sistema de túbulos T, retículo sarcoplásmico. Los túbulos T son pequeños y siguen un trayecto transversal a las miofibrillas. Comienzan en la membrana celular y penetran en todo el espesor desde un lado de la fibra muscular hasta el lado opuesto. No se muestra en la figura el hecho de que estos túbulos se ramifiquen entre ellos y formen planos completos de túbulos T que se entrelazan entre todas las miofibrillas individuales. Además, donde los túbulos T se originan en la membrana celular, están abiertos hacia el exterior de la fibra muscular. Por tanto, se comunican con el líquido extracelular que rodea la fibra muscular y contienen líquido extracelular en su luz. En otras palabras, los túbulos T son realmente extensiones internas de la membrana celular. Por tanto, cuando un potencial de acción se propaga por la membrana de una fibra muscular, también se propaga un cambio de potencial a lo largo de los túbulos T hacia las zonas profundas del interior de la fibra muscular. De esta manera, las corrientes eléctricas que rodean a estos túbulos T producen la contracción muscular. La figura 7.5 también muestra un retículo sarcoplásmico en amarillo. Este retículo sarcoplásmico está formado por dos partes principales. 1. Grandes cavidades denominadas cisternas terminales localizadas junto a los túbulos T, y 2. Túbulos longitudinales largos que rodean todas las superficies de las miofibrillas que se están contrayendo. Liberación de iones calcio por el retículo sarcoplásmico. Una de las características especiales del retículo sarcoplásmico es que en el interior de sus túbulos vesiculares hay un exceso de iones calcio a una concentración elevada, y que muchos de estos iones son liberados desde cada una de las vesículas cuando se produce un potencial de acción en el túbulo T adyacente. La figura 7.6 y 7.7 muestran que el potencial de acción del túbulo T genera un flujo de corriente hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico en su punto de contacto con el túbulo T. Cuando el potencial de acción alcanza al túbulo T, el cambio de voltaje es detectado por receptores de dihidropiridina ligado a canales de liberación de calcio, también denominados canales receptores de rianodina, en las cisternas reticulares sarcoplásmicas adyacentes. Vea figura 7.6. La activación de los receptores de dihidropiridina provoca la apertura de los canales de liberación de calcio en la cisterna, así como en sus túbulos longitudinales anexos. Estos canales permanecen abiertos durante unos milisegundos, con lo que liberan iones calcio hacia el sarcoplasma que rodea las miofibrillas y producen la contracción, como se analiza en el capítulo 6.
Una bomba de calcio retira los iones calcio del líquido miofibrilar después que se haya producido la contracción. Una vez que se han liberado los iones calcio desde los túbulos sarcoplásmicos y que han difundido entre las miofibrillas, la contracción muscular continúa mientras los iones calcio permanezcan a una concentración elevada. Sin embargo, una bomba de calcio que actúa continuamente y que está localizada en las paredes del retículo sarcoplásmico bombea iones calcio desde las miofibrillas de nuevo hacia los túbulos sarcoplásmicos. Vea figura 7.6. Esta bomba puede concentrar los iones calcio aproximadamente 10.000 veces en el interior de los túbulos. Además, en el interior del retículo hay una proteína denominada calsecuestrina que puede unirse a hasta 40 veces más calcio. Pulso excitador de los iones calcio. La concentración normal en estado de reposo es igual a menos 10 a la 7 molar de los iones calcio en el citosol que baña las miofibrillas. Es demasiado pequeña como para producir una contracción. Por tanto, el complejo troponina-tropomiosina mantiene inhibidos los filamentos de actina y mantiene el estado relajado del músculo. Por el contrario, la excitación completa del sistema del túbulo T y el retículo sarcoplásmico da lugar a una liberación de iones calcio suficiente como para aumentar la concentración en el líquido miofibrilar hasta un valor tan elevado como 2 por 10 a la menos 4 molar, un aumento de 500 veces, que es aproximadamente 10 veces la concentración necesaria para producir una contracción muscular máxima. Inmediatamente después, la bomba de calcio produce de nuevo depleción de los iones calcio. La duración total de este pulso de calcio en la fibra muscular esquelética normal dura aproximadamente 1/20 de segundo, aunque puede durar varias veces más en algunas fibras y varias veces menos en otras. En el músculo cardíaco, el pulso de calcio dura aproximadamente 1/3 de segundo debido a la larga duración del potencial de acción cardíaco. Durante este pulso de calcio se produce la contracción muscular. Si la contracción debe mantenerse sin interrupciones durante intervalos prolongados, una serie continua de potenciales de acción repetidos debe iniciar una serie de pulsos de calcio como se analiza en el capítulo 6.